Muy buenas noches, Andy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bienvenido a Materia Biz. Acostumbramos a comenzar estas charlas, estas conversaciones, intentando conocer a la persona que tenemos delante. Entonces, la primera cuestión es un aspecto más personal. ¿Cuál fue tu formación? ¿Cómo fueron tus primeros años de capacitación? Estudié economía, me gradué en San Andrés y bueno, después estudié años después en Harvard. Hice un programa que es como una especie de MBA. Había aplicado el MBA, después decidí que no lo hacía porque quería empezar a emprender. Como que dije, bueno, emprendo o me voy a estudiar, y dije, bueno, emprendo. Y después volví a hacer un programa que era como una variante de un MBA que bueno, lo terminé, tomó 2 años y lo terminé en Harvard. ¿Cuántos años tenés, Andy? 36. 36, ok. En aquella época, cuando comenzaste tu desarrollo en formación y profesional, ¿te imaginaste en algún momento a los 36 años haber recorrido todo lo que hiciste? La verdad que no sé si me senté mucho a pensarlo. Creo que no. O sea, la verdad que si me decías, bueno, dentro de 36 años vas a haber hecho estas cosas, hubiera dicho, ni loco, por ahí en algún sueño. Pero así que creo que tuve mucha suerte y estoy bastante agradecido a la vida de que tuve esas oportunidades. Pero no, sabía que quería emprender, pero no iba mucho más allá de eso, de bueno, qué quiere decir eso y cómo eso se va a traducir en algo concreto para que cuando tenga 36 mire para atrás y vea algo específico. Así que ¿pasaste directamente a la acción o tuviste algún paso intermedio en alguna compañía, una experiencia? Mira, cuando estaba terminando el San Andrés tenía la ilusión, tenía un amigo con quien armamos OfficeNet, que fue una compañía de material de oficina. Teníamos esta ilusión de que alguien nos pagara por pensar, ese era el sueño. Decíamos, bueno, él fue el mejor promedio, yo fui el tercer mejor promedio del San Andrés, y decíamos, bueno, si alguien viniera y nos pagara por pensar, se nos van a ocurrir ideas geniales, pero no apareció nadie, por supuesto, ese era un sueño. Entonces entramos a Procter & Gamble a trabajar los dos, que fue una excelente escuela, pero la verdad es que compartíamos una oficina, teníamos una oficina los dos solos, con lo cual era medio perverso, porque trabajábamos, hacíamos todo lo que nuestro jefe nos pedía y a las 3 de la tarde decíamos, bueno, listo, cerrá con llave, ahora empecemos a pensar qué vamos a hacer. Entonces era como que era un muy correctito empleado de Procter & Gamble. Bueno, habían conseguido el objetivo, que te pagaran para pensar. Bueno, exacto, de alguna manera eso se dio, pero bueno. Había un subsidio de parte de Había una especie de subsidio cruzado de que tratábamos de hacer las cosas más rápido para poder dedicarnos a pensar qué íbamos a hacer. Así que, bueno, pero duró un año solo en Procter. La verdad que... Y cuando me fui me dijeron, tiene un test Procter muy interesante que te preguntan, ¿te gusta el helado dulce de leche o el de limón? ¿Por qué carril de la ruta vas? ¿A dónde vas a veranear? Y en función de eso calculan cuánto tiempo te vas a quedar en la compañía trabajando. ¿Y les funciona? Y les había dado que yo me quedaba menos de un año. Pero me lo dijeron cuando me fui. Me dijeron, viste, el test estaba bien. Era el problema del helado dulce de leche. Exacto, era que me puse claro, el de limón. Está bien. Andy, hace poco tiempo te fuiste a vivir al exterior. Sí. Y volviste hace poco tiempo también. Exactamente. ¿Por qué se dio una y otra decisión? A ver, bueno, digamos, OfficeNet, que es la compañía que había construido, había tomado un tamaño suficientemente grande y nos agarró justo la crisis del 2001, que para mí fue un aprendizaje emprendedoril espectacular, en el sentido de que mi primera reacción fue, soy una víctima, venía construyendo una compañía y mira lo que me pasa y por qué la Argentina es como es. Y después dije, la verdad que el que decidió emprender en la Argentina fui yo, y el hecho de haber nacido en Argentina no implica que entonces soy un emprendedor solo en la Argentina. Y entonces dije, bueno, o me quedo y no me quejo, o me voy y emprendo algo a nivel global. Y entonces ya hemos empezado a tener un diálogo con Staples, que fue la compañía que terminó comprando OfficeNet. Entonces dije, bueno... A esa altura tenías 28 años. A esa altura tenía 29, 30. Entonces dije, bueno, esta compañía se va a vender, no me interesa ser un empleado corporativo de una corporación multinacional número 80 del mundo. Quiero empezar algo nuevo y quiero empezar algo global, desde Estados Unidos para el mundo, aprovechando la ventaja competitiva de la Argentina en lo que la Argentina creo que es bueno. Y con esa idea entonces me levanté, le dije a mi esposa, un hijo de menos de un año, es el momento para irnos, tenemos muy poco para perder, vámonos. Y entonces quedé como accionista de OfficeNet, me fui y bueno, me lancé a la aventura de armar una compañía global desde Estados Unidos, y esos fueron los últimos 5 años. Y por suerte se convirtió en suficientemente global donde en un momento ya era casi irrelevante donde vivía.
¿Qué espacio ocupa el trabajo en tu vida? ¿Cuánto hay de esa división trabajo, vida privada o de mezcla entre ambos? Para mí, en realidad, el trabajo es una manera de expresar mis pasiones, como lo es mi familia y como lo es cualquier otra cosa. O sea, no veo una línea divisoria, no hago un switch. O sea, desde que me fui de Procter, que para mí no existe el switch trabajo. O sea, es curioso porque en inglés lo llaman work-life balance. Como work es trabajo, life es vida, entonces vos elegís entre trabajar y vivir. Y ves cómo alocás el tiempo entre vivir y trabajar. Pero como si trabajar no fuera vivir. Esa es como y la verdad que yo nunca lo sentí así. Yo siento que tuve la suerte de poder trabajar haciendo aquello que me hace vivir y disfrutar. Entonces, es como que tengo ciertas disciplinas personales, como no hacer correos electrónicos los fines de semana, como tengo una hora de tasa de corte durante el día, que es 7:30 de la noche, trato de cortar y no trabajar. Son como mínimos autodisciplinas para poder... ¿Y a qué hora empezás? A las 8, 8:30. Pero trato de como disciplinarme. Hay veces que me voy de mambo y termino trabajando hasta más tarde, pero es más... ahí como que requiero autorización externa. Externa. Necesito mandar un pedido de firma de extensión de horario. Andy, mencionaste recién la experiencia de OfficeNet, ¿no? En una época en donde, bueno, la famosa burbuja de las .com, OfficeNet fue una excepción dentro de esa burbuja. ¿Cómo fue la creación? Supongo que lo has explicado un montón de veces, pero y supongo que lo has explicado un montón de veces justamente por haber sido una excepción. Entonces, ¿cómo fue el proceso de la creación y de haber logrado que sea un proyecto exitoso? Bueno, o sea, el primer punto es, nunca fuimos una .com. Cuando vino el boom.com, dijimos, mirá la que nos estamos perdiendo. O sea, yo estoy acá vendiendo cinta scotch y hay otros que están armando aire y les va fantástico. Entonces, nos llamamos OfficeNet de casualidad, porque net suena net. O sea, sabíamos que Internet... Lo que teníamos en claro con OfficeNet era que el negocio de tiendas al público, o sea, de abrir tiendas a la calle para vender material de oficina, iba a ser canibalizado por la venta telefónica. Eso era como lo que teníamos claro, que era la venta por catálogo, la venta por teléfono. En el mundo, tarde o temprano, se va a comer a que vos vayas a la tienda a comprar un bolígrafo si lo podés pedir y que te lo manden. Esa fue la visión, y es una visión en donde fundamentalmente está el concepto del servicio más que del producto. Exacto. O sea, yo quiero que alguien me traiga esto que necesito y es un coste inútil ir a buscarlo. Exactamente. O sea, la propuesta de valor era a las secretarias, viene el jefe y le dice dónde están las carpetas que necesitaba para la presentación, y puede ser que sea un tema gravísimo ese día para la vida de la secretaria que la carpeta no esté cuando tenía que estar. Ahora, si la carpeta está, no viene y le dice qué bien compras carpetas, todas las veces que te lo pido, la verdad que es un placer que seas mi compradora de carpetas. Nunca pasa eso. Entonces, la visión era cómo podemos hacerle la vida más fácil a la gente en la vida de la oficina, con todos estos insumos que todas las oficinas compran, pero que les resultan totalmente no estratégicos y totalmente paralelos a la actividad del día a día de la empresa. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no podemos tener un solo proveedor que te dé el café, la silla, los cartuchos para la impresora, los bolígrafos, la cinta scotch y que te dé, no sé, el papel higiénico del baño, y que todo eso lo tengas en un solo lugar y que te dicen que te lo entregan en 24 horas y te lo entregan en 24 horas. Entonces, ¿cuánto vale eso? Y dijimos, bueno, tiene que haber un valor de la conveniencia de poder tener un lugar con un ejecutivo de cuentas que te soluciona la vida en el trabajo. O sea, ¿existía este modelo de servicio en algún otro lugar o fue una creación existía en Estados Unidos, propia? Existía en Estados Unidos, pero eran compañías que tenían tiendas a la calle que empezaron a montar un negocio de delivery. O sea, como, no sé, tenés un restaurante y te empiezan a pedir delivery y montás el negocio de delivery. Pero había sido más como un anexo al negocio de venta a la calle que un negocio en sí mismo así. Entonces, cuando nosotros fuimos a mirar cómo funcionaba el negocio, dijimos, arranquemos directamente sin tienda a la calle, o sea, arranquemos directamente vendiendo por catálogo y vendiendo por teléfono. Después vino el boom de Internet y empezamos a decir, bueno, pero pará, en vez de teléfono puede ser Internet, y en realidad que el cliente elija, si quiere Internet, Internet, si quiere teléfono, teléfono, y ahí es donde medio que pasamos a ser un jugador del mundo.com en el
boom del .com, pero que veníamos medio de un costado distinto. No es que nos autoconcebimos como una compañía del mundo de Internet. Entiendo. Y hoy la mitad de las ventas son por Internet, pero eso fue por la adaptación que el mercado fue haciendo de eso. Claro. ¿Y cómo fue ese inicio? O sea, ¿fueron un grupo de cuántos socios? ¿El capital inicial? ¿Todo el proceso de arranque? Yo venía de familia no empresaria, madre profesora de inglés, padre médico, y lo que estaba en Procter, bueno, estaba haciendo unos proyectos fuera de Procter, pero la verdad es que lo que hice fui a ver a empresarios que conocía directa o indirectamente. Terminé hablando con el padre de la amiga de una exnovia, que era un empresario, y él me dijo algo que me encantó, que me dijo, bueno, mira, vos tenés que elegir, ¿querés ser el presidente de Citibank o el dueño de Pochoclo Freire? Yo le dije, yo quiero ser el dueño de Pochoclo Freire. Me dijo, bueno, eso es lo más importante que tenés que tener en claro. Me dijo, bueno, tenés que encontrar una idea que no sea brillante, sino que sea una vieja idea y que la puedas ejecutar mejor que los demás. Y él era el dueño de Sparkling, la empresa de botellones de agua. Y entonces yo empecé a mirar, digo, ¿qué más se le puede vender a las empresas que compran agua en botellones todos los días? Te vas a cualquier oficina y ves dije, bueno, ¿cuáles son todas esas cosas que las oficinas compran de manera repetitiva? Y ahí surgió la idea, y empecé a mirar y dije, hay algunos jugadores en Estados Unidos que están haciendo esto. Entonces fui y le dije, necesito poder irme a Estados Unidos a ver cómo funciona esto. Y me dijo, ¿cuánta plata necesitas? Y le dije, no sé, pero si me das $50.000, yo por 3-4 meses puedo dedicarme a investigar esto. Santiago Bilinkis, que terminó siendo mi socio y es el CEO hoy de la compañía, puede venir conmigo y juntos vamos a analizar esto. Me dijo, bueno, te vamos a dar funding, te vamos a dar un poco de plata para que lo analices. Fuimos a Estados Unidos, empezamos a mirar qué era lo que... Mandamos email de caradura diciendo, soy un estudiante universitario, yo tenía 23 años. Un estudiante universitario que está mirando el mundo un estudio para la universidad, me podrías recibir. North Carolina decían, sí, un argentino, mi hijo está practicando español, está cerca de Río de Janeiro, te decían cualquier cosa. Y bueno, sí, cerca, más o menos, vamos allá a visitarte. O sea, es necesario tener esa actitud. Ninguna duda. Un emprendedor tiene que poder levantar el teléfono y decir que está haciendo un estudio para la universidad, porque si no, no avanza. O sea, mandamos 100 emails y nos contestaron 5 que sí, y 95 que no. Y entonces empezamos a ir a ver, y caíamos y decíamos, bueno, ¿cómo venden ustedes? Y venden por catálogo. Entonces fuimos a ver estos que vendían por catálogo, y a ver, ¿y cómo funciona? Y a ver la logística y el depósito, y les hacíamos preguntas una tras de la otra hasta que nos terminaban pidiendo por favor que nos vayamos. O sea, era básicamente, ¿tenés alguna preguntita más, nene? Bueno, sí, tengo una preguntita más. Bueno, decime, sacamos una lista. Bueno, pregunta número 135. ¿Cuán grandes son las cajas? Ibas chequeando el business plan. Claro, ¿cuán grandes son las cajas? Bueno, las cajas, yo qué sé, no las medí nunca. Bueno, a ver, ¿me puedes traer una caja? A ver, trae una caja, la ponían. ¿Tenés 1 metro? Medíamos la caja y anotábamos. Bueno, la caja, ahí se me cayó el micrófono. La caja mide tanto. Y así vamos avanzando con todos los temas. Hasta que terminamos de hacer todas las preguntas que necesitábamos, y cuando teníamos todas las preguntas contestadas dijimos, bueno, tenemos en claro el plan de negocios. Ahora volvamos a los inversores que nos dieron los $50.000 y pidámosles 2 millones, que es lo que creíamos que necesitábamos. Y volví y les dije, bueno, volvimos con Santiago, le dijimos, bueno, tenemos un plan de negocios muy bueno, va a ser un gran proyecto. ¿Cuánto necesitan? $2 millones. Nos dijeron, estás absolutamente loco, nunca tuviste gente a cargo, fuiste un analista financiero de Procter & Gamble, no te vamos a dar esa plata. Entonces dijimos, pero es lo que el proyecto necesita. O sea, este proyecto no se puede hacer con menos porque la esencia es poder entregar, y para poder entregar necesito poder tener stock, y para poder tener stock necesito poder comprar a los proveedores, y para poder comprar a los proveedores no me van a dar crédito porque no existo, con lo cual necesito poder empezar a montar la máquina, necesito poder hacer un catálogo. Dijimos, hagamos una cosa, te damos la mitad de eso. Y si con eso andas bien y cumplimos ciertas metas, después te damos el otro millón, entre 500 y 1 millón, después te damos el otro millón. Bueno, entonces largamos lo que estábamos haciendo, estaban todos nuestros compañeritos del San Andrés con su trajecito en microcentro, y nosotros estábamos sin remera, juntando cinta scotch en el piso y tratando de aprender lo que era un broche bulldog y un clip. ¿Qué es un broche bulldog? Un broche bulldog son esos broches que apretás grandes para agarrar muchas hojas, pero que son fuertísimos. O sea, que si te agarras el dedo, sentís como si te hubiera mordido un bulldog. Y que a veces te pones el dedo adentro a propósito. Exacto, que jugás con el dedo. Sí, tal cual. Es como si te estuviera mordiendo un bulldog que le pones. ¿Quién no ha jugado con el dedo, con el broche bulldog en su vida? Sí. Entonces
Entonces fuimos aprendiendo eso, armamos el catálogo, armamos todo, sacamos las fotos. Entonces, pero era una cosa hiper emprendedora en una época donde en realidad todos los que salían del San Andrés iban al mundo corporativo. Claro. Para eso nos habíamos formado de alguna manera. Éramos medio los locos que nos fuimos para otro lado. Y bueno, nos fue muy bien en esa primera etapa y después fuimos consiguiendo más capital. Dijimos, bueno, queremos abrir Brasil. Y cuando miré para atrás tenía 29 años. Todo eso en un proceso de un par de años. 5 años, 4 años. Cuando miré para atrás teníamos casi 1000 empleados, oficinas y operaciones en Brasil. ¿Y cómo fue la salida de ese negocio? Digo, en realidad me imagino que es el ingreso de capitales externos. ¿Cuál es la anécdota más jugosa que tenés de esa negociación? Bueno, fuimos haciendo distintas etapas de capitalización. Yo creo que lo más interesante, la anécdota más jugosa es, Staples nos iba a comprar. Y vino el CEO de la compañía. Staples es la compañía más grande del mundo. Para tu idea, facturan 17 billones de dólares en todo el mundo, 200.000 empleados, no sé, esos números que uno lo exceden, ya no sabes, parece una provincia, ¿no? Claro. Una empresa. Y vino el número 1 de la compañía a visitarnos. Y vino y conoció todas las operaciones, conoció todo, y quedó fascinado. Pero en esa época era fin del 2001 y ya estaba medio complicada la situación macroeconómica del país. Entonces ya empezaba a haber cortes en las calles y todo. Entonces lo que hacíamos era, fuimos a buscarlo con una camioneta y el chofer iba hablando con el que manejaba la flota de choferes nuestra. Y el que manejaba la flota de choferes, pues teníamos camionetas que entregaban a las empresas y todo. Era un GPS... pero con movimiento. GPS, exacto, te iba diciendo, no agarren Libertador porque hay un quilombo descomunal. Claro. Entonces le íbamos diciendo, bueno, vamos a agarrar Palermo, que nos parece que le va a interesar, claro. Le íbamos mostrando todo. Conoce toda la compañía, se va, dice, qué lindo Buenos Aires, nunca había venido, todo se va. A las 3 semanas, explosión en la Argentina. Y me acuerdo que nos llama por teléfono, me llama a casa y me dice... ¿Cómo no lo vi? No, me dice, tengo una pregunta, esas camionetas que se ven explotando en llamas, al lado de ese obelisco que vos me dijiste que el obelisco, ¿es el mismo obelisco que fuimos nosotros cuando fuimos? Yo le decía, sí. Me dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, claro, él había visto una hermosa Buenos Aires, claro. Y 2 semanas después había saqueos en los supermercados, era un descontrol. Y me dijo, bueno, como te imaginarás, vamos a posponer por el momento la decisión de entrar a Latinoamérica. Claro, ellos estaban solo en Estados Unidos, Alemania, Holanda... o sea, estaban en país, ni siquiera se habían ido a, no sé, México, o sea, México, alto riesgo. Bueno, imagínate Argentina en ese momento, era la jungla directamente. Entonces, ¿cómo revirtieron eso? ¿Cómo se dio? Y lo que dijo fue, mirá, nos encanta el proyecto de ustedes, nos encanta la compañía, pero en este contexto macroeconómico, donde encima todos nos están hablando de una devaluación que pasó semanas después, no vemos posibilidad de embarcarnos en un proyecto en este momento. Y le dije, me lo recontra entiendo. Pero quedó muy buena la relación. Y después con el tiempo, ellos nos volvieron a llamar y nos dijeron, queremos volver a abrir el diálogo. Y ahí, bueno, ya, ahora Argentina potencia, ¿viste? Fueron 2 años después, estábamos hablando del 2003, y ya era como, ahora Argentina creciendo al 10% anual. Y entonces ahí ya era más claro que iba a empezar a pasar. Y ahí empezó el diálogo y bueno, por lo menos mi definición era que claramente yo no quería hacer vida corporativa. Me ofrecieron ir a manejar el negocio de ellos de Europa. Y les dije que no, que les agradecía mucho, pero que no me veía haciendo carrera corporativa dentro de la organización, que yo era un emprendedor y que lo que sabía era crear cosas, pero nunca fui un buen gerenciador. No me veo siendo un gran gerenciador, me veo un buen empujador. Y cuando te fuiste de ese primer emprendimiento, que por lo que uno habla con distintos emprendedores, va más allá de una actividad empresarial solamente, ¿no? Es como la creación de uno. ¿Tuviste una sensación de me falta algo aquí, tengo que hacer algo nuevo? ¿Cómo fue ese proceso de transición hasta el nuevo proyecto? Me pasaron 3 cosas. La primera es, en cuanto llegué a la conclusión de que realmente quería empezar otra cosa, fui al directorio y le dije, quiero que sepan que yo quiero empezar una transición, por ahí quedarme al directorio, pero me quiero ir de la compañía, por varias razones. Una es porque quiero emprender algo a nivel global, 2 es porque me voy a ir a vivir afuera, y 3 es porque se los quiero contar para que hagamos una transición ordenada. Y me dijeron, te pedimos por lo menos 6 meses para quedarte. Y le dije, bueno. Y cuando se lo dije realmente no sabía qué iba a hacer. Tenía como algunas ideas que era, quiero algo global, quiero algo orientado a servicios, quiero algo más de
alto valor agregado y quiero algo en lo que la Argentina puede exportar servicios al mundo. Esa era mi visión. Y quería algo alineado a valores, que tiene que ver un poco con mi infancia, que yo había estado en una fundación que habíamos creado con amigos a los 18 años que promovía valores de liderazgo en los chicos jóvenes de los colegios. Era como una especie de seminario, se llamaba Seminario Nacional de Liderazgo. Y venían chicos de, no sé, 13 provincias a un lugar por 5 días y nosotros, muy cara dura, le enseñábamos autoestima. O sea, yo tenía 19, le enseñaba a chicos de 15. Yo no sabía nada, pero ellos menos, con lo cual no se daban cuenta que en realidad yo no tenía ni idea de lo que hablaba. Pero eso me había gustado mucho. Entonces quería algo que tuviera que ver con eso. Entonces empecé la transición ordenada, Argentina potencia, entonces cuando digamos, Argentina volvía a estar en punto muy sólido, la compañía funcionaba muy bien, Brasil seguía creciendo, entonces ahí Santi toma la posta. Mi feeling cuando me fui fue una mezcla de ego, de decir, ¿cómo va a sobrevivir esta compañía sin mí? Y cuando me fui la compañía le empezó a ir mejor que nunca, con lo cual mi primer gran aprendizaje fue que, digamos, que las organizaciones realmente trascienden a las personas. A las personas, si están bien creadas. O sea, y si uno genera una cultura realmente fuerte, las organizaciones trascienden a sus fundadores. Y escuché una frase que es una organización realmente se funda cuando sus fundadores se van. Y bueno, digamos, la compañía le ha ido muy bien y sigue creciendo y le va espectacularmente bien. Con lo cual eso para mí fue como una sensación de realización. Me hubiera sentido muy mal si la compañía le hubiera ido mal porque yo me fui. O sea, todos esos proyectos de internet que hicieron una gran explosión y que se esfumaron en el aire, como que yo digo, bueno, ¿qué quedó? O sea, mostrame. Y bueno, yo hoy veo que hay, no sé, el 30% de las oficinas compran materiales de oficina. De alguna forma, hoy sigue siendo una carta de presentación tuya ese proyecto. O sea, que fíjate que estamos hablando hace, no sé, 15 minutos y estamos hablando de OfficeNet y hoy tenés un proyecto, una vía distinta a esa. Bueno, ¿Cómo fue tu nuevo proyecto? ¿A dónde fuiste? Te cuento, y es verdad lo que decís. Me pasa algo que es, como estuve 6 años afuera, todo el mundo me ve como el pibe OfficeNet. Claro. Y mi nueva compañía para mí es 10 veces más exitosa, mejor y más interesante que OfficeNet, pero todo el mundo me dice, bueno, sí, volvamos a OfficeNet. Claro. Y yo digo, no, pero volvamos a Axialent, que es la otra compañía. Sabía que quería armar algo que estuviera alineado con promover valores, que estuviera alineado con un proyecto global, poder crear una compañía a nivel mundial. Quería armar algo en donde Argentina tuviera lo que exportar. Y entonces lo que hice fue volví a Harvard y empecé a hablar con mis profesores de liderazgo que había tenido, a ver quiénes eran los gurús en el mundo de desarrollo de liderazgo en las organizaciones. Y empecé a hablar con ellos y después fui a MIT, que es otra universidad ahí, y conocí a Peter Senge, que es un famoso gurú del mundo del management, y a Fred Kaufman, que es como la persona que él mentoreaba, que habían juntos fundado el Centro de Desarrollo de Liderazgo del MIT, que lo había fundado Peter Senge, pero que Fred Kaufman había estado muy involucrado. Y me dicen que Fred Kaufman tenía una particularidad, que era un doctorado en economía, que después se fue a MIT a enseñar liderazgo, que fue profesor del año de MIT, o sea, de todos los profesores del MIT, nombrado profesor del año, y que era argentino. Entonces cuando me dicen eso, digo, ¿cómo puede ser? O sea, lo tengo que conocer. ¿Dónde está este hombre? ¿Dónde está? Y me dijeron, vive en Boulder, Colorado. Y hace 20 años que vive en Estados Unidos. Entonces dije, Fred, ¿dónde está? Te voy a buscar. Entonces lo encontré y encontré un complemento excepcional. O sea, encontré una persona que tenía altísima profundidad académica, o sea, imagínate, doctorado en economía, con formación en lo humano, todo. Una enorme convicción de crear una compañía que promoviera valores en el mundo corporativo. O sea, básicamente lo que él quería era cómo podemos ayudar a las organizaciones más grandes del mundo a alinearse con sus valores en serio, no a decir algo y hacer otra cosa, sino que realmente las compañías puedan vivir mejor los valores que quieren crear y cómo a partir de hacer eso forjar una cultura de trabajo en la organización que haga que en último término la organización le vaya mejor. ¿Y cómo lo hacen? Me salté un pedazo de la historia, pero ¿cómo hacen eso? Hay 3 dimensiones que definen una cultura de una organización. Una es los comportamientos de los líderes. Entonces te voy a dar un ejemplo. Yo digo, quiero ser impecable en los compromisos y después llego 15 minutos tarde a todas las reuniones. La señal que yo le estoy dando a mi organización como líder cuando yo hago eso es importante ser impecable con los compromisos a veces. ¿Por qué? Porque en esos pequeños detalles donde yo estoy convocando a la gente a una reunión a la 1 del mediodía y llego 1:15, y ni siquiera digo, perdón, digo, bueno, listo, empecemos, y la gente se quedó esperándome 15 minutos, eso
no es una cultura de accountability. O sea, una cultura de accountability es una cultura donde la gente es impecable con sus compromisos y en los pequeños detalles se ven las diferencias. Entonces, lo primero que hacemos es ayudar a los líderes a darse cuenta cómo los pequeños detalles mandan señales a la organización que forjan una cultura de trabajo. Porque esa persona que reporta al CEO de un banco número 1 del mundo, unos 3 bancos número 1 del mundo, después cuando él se da vuelta hace exactamente lo mismo con su gente. Y eso hace lo mismo, y cuando bajás 30 niveles en la organización, aunque te parezca increíble, ese pequeño detalle tiene un efecto mariposa para abajo descomunal. Entonces, lo primero es cambiar los comportamientos de los líderes en una dirección particular, dependiendo de qué tipo de cultura quieren generar. Entonces, trabajamos con una de las principales compañías de tecnología del mundo, la principal, y el tema es cómo generamos una cultura de innovación. El secreto de una cultura de innovación es fomentar el desacuerdo. O sea, si vos no generás un espacio donde permitas que la gente desacuerde, no vas a forjar una cultura de innovación. Cuando alguien esté pensando lo distinto a lo que vos estás diciendo, en vez de decírtelo, va a decir, mejor no lo digo porque si es una estupidez me van a matar. Y aunque te parezca increíble, muchas organizaciones que quieren generar contextos innovadores, cuando alguien dice algo, el líder le dice, esa es la idea más estúpida que escuché en mucho tiempo. ¿Qué es lo que haces? Mataste la innovación. Entonces, esas pequeñas sutilezas en los comportamientos forjan una cultura. Igual, Andy, entiendo perfectamente el planteamiento, pero digo, en el mundo de las corporaciones hay un gap muy grande hay una distancia, digamos, muy grande entre lo que se proclama y lo que se dice, ¿no? El caso típico de los códigos de ética, que después aparecen compañías explotando por el aire, haciendo exactamente lo contrario a lo que decía el código de ética. Y en general eso está fundado en las diferencias de intereses. Claro. ¿No? El gobierno corporativo justamente es el que trata el equilibrio entre esas diferencias de intereses. Me imagino que debe ser muy difícil implementar este tipo de servicios, que además son servicios intangibles. Vos venís de un negocio distinto, un negocio en donde la caja, el bulldog, ¿cómo se llama? El broche bulldog. Y acá lo que estás vendiendo es una idea. O sea, ustedes tienen que ser ejemplo para toda la estructura de la organización. ¿Cómo es ese paso? Bueno, los primeros 2 años fueron terribles. No vendíamos nada y ahora no damos abasto. Pero cuando digo no damos abasto estamos facturando dentro de muy poco más que OfficeNet, quintuplicando la mejor rentabilidad que OfficeNet haya tenido en su historia. Acabo de abrir, empezó a trabajar gente en China este lunes, tengo gente en Australia, Bélgica, Londres, Madrid, París, San Francisco, New York, Chicago, Latinoamérica, Australia. La pregunta es cómo, entonces. Bueno, ¿cómo es tan difícil que si lo podés hacer tenés infinita demanda? Esa es la primera premisa. Okay. Lo lográs de 2 maneras. Hay muchas organizaciones que te vienen con recetas absolutamente superficiales. Sé curioso. Te voy a decir, bueno, voy a ser curioso. ¿Cómo se llama? Bueno, mira los ojos y ponga cara de curioso, ¿viste? Y la verdad es que sabes que eso no funciona. O sea, vos no puedes ser curioso. Entonces, es una cosa. Después tenés otras organizaciones que te dicen, bueno, hablemos de la vida, de qué es lo que querés en tu vida. Y entonces, y vos decís, lo que quiero es que no me echen el mes que viene porque tengo que cumplir los resultados del trimestre y si no los cumplo me rajan. Bien. La manera es, ¿cómo podés vos darte cuenta que podés vivir en tu vida laboral tus valores a nivel personal de una manera mucho más alineada y que eso va a mejorar la performance? Entonces, el primer gran, así como breakthrough, el primer gran, así como descubrimiento o la invitación es que es una falsa paradoja que tenés que elegir entre tus valores y lo que el negocio necesita. Porque podés alinear los dos. Entonces, ese es el primer, la mayoría de la gente cree que no, que tengo que elegir, es como work-life balance, tengo que elegir entre trabajo y vida, tengo que elegir entre mis valores o lo que la compañía necesite. Nosotros creemos que eso es una falsa paradoja y lo que creemos es que hay una tendencia enorme en las organizaciones para ver que eso es así. Entonces, cuando yo me siento con una directora, uno de los top 10 de Microsoft a nivel mundial, y me pongo a hablar con ellos, y ella de golpe empieza a ver, es verdad, a ver, ¿cómo podría haber hecho distinto? Entonces hay un proceso de coaching inicial muy fuerte, que es empezar a ayudar a que los líderes empiecen a ver, esta situación específica, ¿cómo la podría haber resuelto mejor alineado con mis valores? Y de golpe empiezan a ver que hay maneras en que lo podrían haber hecho. Entonces empiezan a ver
¿cómo puedo resolver este problema con un cliente más alineado con mis valores? Y empiezan a ver que es posible. Lo que pasa es que eso es lo que llamamos generar conciencia, o sea, es empezar a generar conciencia. Para enseñarle a tu gente a hacer lo que hizo el fundador, hay un trabajo muy duro, muy difícil de replicar. Yo creo que es el desafío inevitable e interminable de las consultoras, que es cómo lográs que el consultor número 60 haga el trabajo con la misma fineza con el consultor número 1. Digamos, te voy a dar una respuesta práctica y una más filosófica. La práctica es, buscamos, el perfil de consultores que tenemos son ejecutivos que estuvieron trabajando la mayoría de su vida en el mundo corporativo, con lo cual estuvieron en la jungla siendo un personaje de la jungla, y que en algún momento sintieron una tensión muy fuerte a lo largo del tiempo entre sus valores personales. O sea, lo mismo que nosotros invitamos a nuestros clientes a que tuvieron que era como, tengo mi vida personal, y eran, no sé, te voy a dar de ejemplo, desde corredores de maratones, hasta escaladores, hasta hacían yoga todas las mañanas, hasta meditaban, hasta, no sé, pasando por el medio, eran hiperreligiosos y estaban en la iglesia del barrio haciendo o sea, algo muy fuerte a nivel, más de introspección, a nivel personal. Y tenían esta tensión, entonces vivieron en el mundo corporativo, pero después salían, apagaban el switch y decían, ahora soy yo. Y estuvieron todo el tiempo tratando de buscar cómo integrar esas dos cosas. Entonces, muchos de los ejecutivos que tenemos, la mayoría, son gente que estuvieron navegando ese dilema durante años y años y años. Y la propuesta de nuestro valor fue, encontraste en Axialent un lugar donde puedes integrar esas dos cosas e invitar a los ejecutivos a integrarlas dentro de sus corporaciones. Entonces, si vos miras, no sé, mi gerente general de la oficina de acá, años de vida corporativa, tiene 50 años o un poco más, IDS, Philip Morris, Pizza Hut, hace meditación, corre maratones, escaló la Concagua, y tiene esa integración de las dos cosas. Y vos lo ves y parece, no sabes si es alguien del mundo espiritual, y de golpe lo ves y no sabes si es alguien del mundo corporativo. Y se ponen los dos sombreros y la verdad los tiene integrados. Está bien. Ese es el perfil. Me queda claro, entiendo el sistema del lado de la oferta. Más que replicar el esquema en terceros, es buscar terceros que tengan una estructura que sea muy parecida a la que vos necesitas. Exacto. Ahora, del lado de la demanda, tampoco todas las empresas están preparadas para un servicio. Me imagino que has tenido fracasos, o la compañía ha tenido fracasos. Sí. ¿Cuándo se produce eso? Se produce cuando el líder que te contrata porque lo están obligando a que te contrate y no porque está convencido de que hay una nueva manera de hacer las cosas que realmente la quiere explorar con compromiso. O sea, una de las cosas que nosotros tratamos de evaluar es elegir un poco nuestros clientes. Y cuando decimos elegir nuestros clientes es, hoy nuestra principal fuente de crecimiento es nuestra reputación. O sea, hoy nos llaman las organizaciones porque se enteraron que hicimos tal trabajo con otro lugar, o ejecutivos que se fueron a otras empresas a trabajar, que nos llamaron porque el trabajo que habíamos hecho es otro. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que nuestra reputación es lo que más vale, y la manera de cuidar esa reputación es generar un contexto antes de comprometernos a un proyecto donde realmente evaluemos si el líder está consciente de lo que va a requerir el cambio. Imagínate como alguien que quisiera bajar de peso y contratamos a un personal trainer, el personal trainer viene y le dice, bueno, ¿vos sabés lo que esto va a implicar? Sí, bueno, más o menos. Decís, no, para. O sea, déjame testearte un poquito más. O sea, hagamos una semana juntos y vemos. Es lo mismo, o sea, entonces la analogía es parecida. Bien. Andy, vamos a dar paso a algunas preguntas que haya desde la audiencia. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me quedé muy enganchado con la charla del principio, con toda la charla, pero me gustó mucho lo que hablabas del tema de tu estudio, ¿no? Y la pregunta concreta es esta, Andy, ¿qué sentís vos que un lugar como la Universidad de San Andrés te dio o te brindó más allá del conocimiento académico, digamos? Esa es la pregunta concreta que te quería hacer. Lo primero que me dio fueron amigos. Tengo un grupo de amigos inseparables a los cuales nos autodenominamos el G8. Éramos 7, pero agregamos uno por votación unánime, somos G8, que nos vamos todos los años de viaje juntos desde que nos graduamos, y así que eso fue muy fuerte. Lo segundo es, creo que San Andrés tuvo algo muy piola, que es mucha visión de mundo. La mayoría de los profesores que vinieron
vinieron, cuando San Andrés empezó, uno de sus objetivos era repatriar profesores universitarios del exterior. Pero trajeron gente muy buena de las mejores universidades del mundo, Europa, Latinoamérica, se habían ido los profesores y los repatriaron para que educaran en la Argentina. Junto con eso, lo que esa gente trajo fue muchísima visión de mundo. Entonces lo que te pasaba era que hablabas con alguien que había estado viviendo en Chicago, en la Universidad de Chicago, y durante 10 años trabajando, enseñando en el MBA de Chicago. Entonces cuando él te contaba sus experiencias, te estaba hablando del mundo, no te estaba diciendo, bueno, acá en Argentina, en Palermo me pasó tal cosa, no te contaba, tuve tal alumno que después fundó esta compañía, que ahora es una de las 10 compañías más grandes de Estados Unidos, y vos decías, wow. Entonces, como que te despertaba la curiosidad. Así que eso fue muy fuerte. Sí, tenía esas dos cosas. Tenía cosas también, bueno, un poco, o sea, yo venía del contexto de la UBA, con lo cual había cosas que no tenía, pero muchas cosas muy valiosas. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, Andy, te quería preguntar, ¿cuáles fueron los principales obstáculos que tuviste que enfrentar, ya sea con OfficeNet o con Axialen posteriormente? Diría, la mayoría de los principales son a nivel interno, que es mi propia capacidad o incapacidad para hacer frente a los desafíos que el negocio me iba generando. O sea, como terminó Finet y empecé Axial y te dije, bueno, listo, voy a vender mandando piezas de marketing directo con cartas de presentación a las 100 compañías más grandes de Estados Unidos. Mandé, no me llamó nadie, pero porque era obvio, porque le deben llegar 1.500 por día, y la pregunta era, ¿por qué a vos te voy a dar una reunión? Ni siquiera comprar, eso ni hablar. Con lo cual fue una gran aprendizaje, como dije, epa, pensé que la tenía clarísima porque era el rey del post-it, y ahora me doy cuenta que en realidad no era el rey de nada, y acá las reglas son otras, el mercado americano es otro. Entonces, es como, diría, el mayor obstáculo es mi propia arrogancia o falta de autoconocimiento de cuáles eran mis limitaciones y cómo poder resolverlas. Y es como que el tiempo que tardo en darme cuenta, después cuando me doy cuenta digo, ¿te das cuenta? ¿Por qué no me di cuenta antes? Era obvio. O sea, yo, por ejemplo, contraté un número 1 para la oficina de Estados Unidos. Y lo contraté después de yo pensar que podía manejar la oficina de Estados Unidos. Un argentino viviendo en Miami que no sabía nada. Y después cuando lo contraté era obvio que lo tendría que haber contratado, pero en ese momento pensé que no era tan obvio. Entonces como que en general te diría, mayores obstáculos son mis propias sombras, mis propios, ¿cómo se dice?, puntos ciegos del espejo retrovisor. Excelente, Andy. Muchísimas gracias, fue un placer realmente tenerte aquí.